Ahora acompáñenme por favor a la carta a los Gálatas. Vamos a comenzar, hermanos, si Dios nos permite, hasta el final, el estudio de la carta a los Gálatas. Es una carta que, como en toda la palabra de Dios, necesitamos dirección, necesitamos iluminación del Espíritu Santo. De ahí que le voy a pedir que cuando hagamos nuestra oración, le pidamos a Dios, uno, que nos dé autoridad para llevar su palabra; dos, para que podamos atesorar la enseñanza que esta carta tiene, la importancia en la vida del cristiano de la doctrina de la justificación y la seguridad que tenemos nosotros de que somos justos por una sola razón, por medio de la fe en Cristo. Carta a los Gálatas, hermanos, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Así sentados, hermanos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de llegar a este día y darnos el privilegio de comenzar el estudio de esta carta a los Gálatas. Señor, permítanos entender el propósito de por qué usted nos lleva a esta carta. Señor, que podamos encontrar en cada versículo, guiados por su Santo Espíritu, la enseñanza que nos sirva a nosotros para conducirnos con prudencia, pero sobre todo, Señor, para gozar de esa libertad que tenemos en Cristo. Señor, que podamos nosotros también ser buenos mensajeros, que nosotros podamos compartir fielmente su palabra, comenzando por un buen testimonio, por un buen estilo de vida, digno de un cristiano, digno de un hijo suyo, digno, Señor, de aquel que está en Cristo y que es parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Se lo suplico, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Poco de Pablo y mucho de Cristo. Escribe esta carta el apóstol Pablo a las iglesias que están en Galacia, por la razón siguiente: dentro de las personas que se congregaban había surgido un grupo que estaba distorsionando, que estaba generando mala doctrina. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que ellos estaban negando la justificación por medio de la fe en Cristo. Sucede, hermanos, que este grupo eran los judaizantes. Ellos decían, si puede los gentiles, si pueden aquellas personas que no son del pueblo de Israel llegar a ser cristianos, pero para eso ellos tienen que apegarse al cumplimiento de la ley. Para eso ellos tienen que circuncidarse. Y en menor relevancia, estaban también desconociendo la autoridad de Pablo como apóstol. Entonces Pablo dice, no, señores, a mí me sorprende porque ustedes han sido bien enseñados, pero ahora de repente se levanta un grupo que está desconociendo la libertad que ustedes tienen en Cristo, en donde ya no es necesario que ustedes cumplan nada con respecto a la ley, porque Cristo lo cumplió todo. Ustedes han sido declarados justos y no tienen nada de qué preocuparse,
Porque no, en primer lugar, porque no pueden hacer nada, porque simple y sencillamente han sido justificados porque han puesto su fe en el Mesías, en Jesucristo. Entendiéndose también que esa fe no había nacido en el corazón de ellos, porque la fe es un don de Dios. Entonces es algo que Dios puso en el corazón de ellos, y única y sencillamente abrieron sus corazones como los hemos abierto nosotros. Y nosotros también podemos decir ahora que somos justos. ¿Cómo entender esto? Hermanos, desde el momento en que se da la caída del hombre en el Edén, no hay paz entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores, culpables, dignos de condenación. Pero Dios siempre ha mantenido una búsqueda continua de la reconciliación, de llevar al hombre a vivir en paz con Él. Y eso fue prácticamente de lo que se habló en todo el Antiguo Testamento, toda la profecía. Y Jesús se encarna. Y Él es el Cordero de Dios, tal como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Él es el que quitó el estorbo que había entre nosotros y el Padre para que estuviésemos en paz. ¿Pero qué significó eso? Una declaración. Ahí había implícita una declaración. Jesús, sin conocer pecado alguno, fue hecho pecado. Pero nosotros éramos culpables. Entonces, ¿qué sucede? Que el acto que Él realiza, el de dar su vida, de poner su vida por nosotros, para que la culpa de nosotros, el peso del pecado, cayese sobre Él, que la ira de Dios cayese sobre Él y no sobre nosotros, Él lo guardó. Pero ese acto de obediencia a su Padre nos permitió a nosotros ser declarados limpios. Y eso es lo que Pablo les está haciendo ver a ellos. El tiempo de la ley ya había pasado, porque la ley solo hacía ver al hombre incapaz. Pero fue también el instrumento que Dios utilizó para que luego viniese Cristo y usted y yo pudiésemos decir que no tenemos, o que ya no somos pecadores ante los ojos de Dios, que ya no tenemos culpa por la cual responder. ¿Por qué? Porque Cristo cargó por nosotros. Él cargó nuestros pecados. Ahora bien, segundo elemento, el desconocimiento de la autoridad de Pablo. Entonces, nos damos cuenta nosotros que en la personalidad de Pablo nosotros podemos aprender, en primer lugar, cómo Pablo habla como uno que ha sido declarado justo. Acompáñenme, por favor, a Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9. Es Pablo camino a Damasco, cuando él tiene ese encuentro con Jesús. ¿A qué va Pablo a Damasco? A seguir persiguiendo la iglesia. Su antigua vida, un hombre enviado con plena autoridad por el Sanedrín. Pero vea lo que pasa cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona ha dejado su antigua vida, cuando una persona ha sido declarado justo por el sacrificio de Cristo. En su encuentro, en el capítulo 9 del libro de Hechos, en el versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cambió la autoridad. Ahí está la conversión de Pablo. A un lado la autoridad y el celo por lo que decía el Sanedrín. Pero es: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: levántate.
Pero avancemos un poco más en este capítulo. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque, está hablando el Señor a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está la autoridad de Pablo, hermano. La autoridad que le estaban negando los judaizantes. Y este era un problema serio, porque dice en el versículo 1 de la carta a los Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿De quién? ¿En nombre de quién iba Pablo camino a Damasco? Del Sanedrín. Hombres. Pero dice, ni por hombre, no es autoridad humana, sino por Jesucristo. Esto es todo lo que Pablo dice en defensa de él. Pero vea, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo hace a un lado la demostración de esa autoridad. ¿Por qué? Porque es un hombre que se siente libre espiritualmente. Es un hombre que se siente justo. Se olvidó de que era perseguidor, se olvidó de todo lo del mundo, como deberíamos de olvidarnos nosotros y gozar de esto. ¿Será que nosotros tenemos autoridad? Sí. ¿Qué dice el libro de Hechos? Y recibiréis poder. Y cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros también tenemos autoridad para llevar la palabra de Dios. El problema es que no vivimos la libertad que Pablo estaba viviendo. Yo puedo decir estoy convencido, yo puedo decir que estoy seguro, yo puedo decir que estoy consciente. Pero el problema es vivirlo. Y Pablo lo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque él, el hecho de haber tenido ese encuentro con Cristo y que le hubiese declarado que le encomendaba una misión de llevar, de presentar el Evangelio a los gentiles, él se apropió, él se empoderó de esa palabra. Por eso es que Pablo habla como uno que ha sido declarado justo. Acepta la comisión de apóstol, pero vive su justificación. Y ese es el problema que muchos cristianos tenemos, que estamos en nuestra nueva vida, decimos que somos nueva criatura, pero seguimos viviendo como culpables. Segundo elemento importante en la vida de Pablo, habló como miembro del cuerpo de Cristo. Gálatas 1:2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces él ya se siente parte de aquella asamblea que ha sido traída de la tiniebla, del pecado, de la esclavitud, a la libertad, a la luz. ¿Cómo nos sentimos nosotros internamente? ¿Será que todo el tiempo estamos conscientes de que somos miembros del cuerpo de Cristo? Vamos un poco más allá. ¿Cómo nos vemos o cómo nos ven? ¿Nos ven como miembros de la iglesia? ¿O yo me veo solamente como miembro de iglesia y denominacionalmente porque traigo esta camisa? ¿O las personas me ven como un cristiano, como alguien que ha sido declarado justo por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo? ¿Será que reflejo que vivo en paz con Dios? Tal como dice la carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículo 1. Y ese es un gran problema. Entonces, cuando Pablo habla y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, él está hablando de un conjunto. Él está haciendo un saludo. Pero vea cómo va de la unidad a la colectividad, porque comenzó hablando de él, apóstol, pero después dice todos los hermanos. Entonces nosotros cuando vamos a presentar la palabra de Dios, deberíamos de hacer esto. Irnos despegando de la unidad y entrando en la colectividad, entrando en la armonía del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Pablo habla también del sacrificio de Cristo como un rescate, la verdadera esencia del Evangelio, hermano. Ya no cuenta, oiga bien, no digo que no tiene importancia, solo lo digo para ilustración. Ya no cuenta que a mí se me ha dado permiso, se me dé el honor inmerecido, el privilegio por gracia de pararme aquí y tratar de exponer la palabra de Dios, de presentar la palabra de Dios. No, sino que se trata de que nosotros vivamos y que de nosotros tratemos de presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque yo solo he sido declarado, pero Cristo me ha justificado. Entonces, ¿de quién tengo que hablar? El que ha estado detenido en una cárcel, cuando el policía lo encuentra y le revisa ahí sus antecedentes y se da cuenta que él ha estado en el sistema penitenciario, la persona no le dice, no, si yo ya me salí de la cárcel, ¿qué le dice? Aquí está mi carta de libertad, le dice. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Que nuestro estilo de vida refleje esa carta de libertad que tenemos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Habla del sacrificio. Gálatas, siempre capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros vamos a iniciar, cuando nosotros vamos a comenzar a presentar el Evangelio, ¿de quién tenemos que hablar? Sin lugar a dudas, de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir con un cigarro, fumándomelo, a hablarle de la palabra de Dios a una persona que no conoce a Cristo. Entonces, el estilo de vida, Pablo dice apóstol. Entonces, cuando Pablo dice apóstol, está llevándolos hasta Hechos, capítulo 6. No es verdad. Entonces, cuando él tuvo ese encuentro con Cristo camino a Damasco, porque habla de su conversión, pero también habla de su ministerio. Pero hace un referente. ¿Quién transformó su vida? Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. ¿Quién nos ha transformado? Sin hacer nada, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba negando la justificación por medio de la fe, que debemos destacar nosotros. La misma palabra de Dios dice, porque por gracia soy salvo, y esto por medio de la fe, que es un don de Dios. Entonces, es lo que nosotros debemos de destacar. Incapaces completamente, no podemos hacer nada, pero Cristo lo hizo todo. Mis culpas fueron a Él, y su justicia vino a mí, totalmente anulado. Vamos a la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Obra completa de Cristo. Y si retrasamos un poquito, yo le voy a leer el versículo 1 de la carta a los Romanos, dice, en el capítulo 5, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sacrificio de Cristo me lleva a mí a tener paz, porque me limpia. Ahí no importa, hermano, si lo puedo decir de esta manera, la gravedad del pecado. No.
el peor hombre de la historia, a los ojos de los humanos, si llegó al conocimiento de Cristo, no tiene culpa. ¿Así? Cada uno de nosotros, en nuestro corazón, tenemos un cofrecito donde guardamos aquellas cositas que nosotros podemos dimensionar como pequeñas o como grandes, hablando de pecado. Pero lo más dañino, lo más perverso que nosotros hayamos hecho, si hemos llegado a este encuentro y el Espíritu Santo da testimonio y nosotros lo percibimos por los frutos del Espíritu, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos por Cristo, única y exclusivamente por Él. Entonces, nosotros debemos aprender de Pablo, en primer lugar, que la autoridad se disfruta, se vive, pero esa autoridad solo debe servirnos a nosotros, ¿para qué? Para sentirnos cómodos, para romper las ataduras con el pasado, romper las ataduras con el pecado y disfrutar de la libertad espiritual por medio del sacrificio de Cristo. Ya no vamos a nosotros a buscar qué podemos hacer, porque no podemos hacer nada, muertos en delitos y pecados, condenados, dignos de condenación, inmersos en un mercado de esclavos, pero a ese mercado de esclavos, cuyo propietario es Satanás, va Cristo, nos compra, nos saca y nos pone en libertad. Nadie más podía hacer eso. Un acto, la máxima expresión del amor de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a estar en paz con Él. Es lo que nosotros debemos de vivir, o tratar de vivir, hermano. Gozar, sentirnos bien, sentirnos felices, porque hemos sido justificados. Pero también debemos de anhelar que otras personas lleguen a ese conocimiento y sus pecados sean perdonados y ellos también sean declarados justos. ¿Saben por qué? Porque esa es la misión. Eso es lo que, para eso nosotros hemos recibido autoridad, para llevar la palabra de Dios. ¿Y dónde debemos de comenzar? Cuando habla de la gran comisión, habla de Jerusalén. Para nosotros es nuestra casa. Si nosotros estamos disfrutando del privilegio de la justificación, de estar en armonía, de estar reconciliados con Dios por medio de Cristo, debemos anhelar que nuestros familiares, que nuestros amigos, que todavía no han sido declarados justos por Cristo, lleguen, que sean convencidos por el Espíritu Santo, para que también sean sacados de esta esclavitud, sean sacados de ese mercado de esclavos y lleguen a gozar esa libertad que solo se puede gozar cuando se es un hijo de Dios. Debemos aprender de Pablo, hermano. Disfrutemos la comisión que Dios nos ha dado, pero al disfrutarla debemos también estar conscientes que solo hay una manera de comenzar a disfrutarla y es con nuestro estilo de vida. Que nuestros actos nos nieguen que hemos sido justificados, que nuestros actos nos nieguen que ahora somos libres, única y exclusivamente por la fe en Cristo.